Manuel Ignacio Ruz Vargas es nuestro conferencista sobre el patrimonio cultural de Guerrero. Él nació en Acapulco, Guerrero, es arquitecto, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero, profesor investigador de la Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo y miembro del ICOMOS mexicano. Su línea de investigación es la planeación de diseño urbano sustentable, donde incluye temas sobre valoración de patrimonio cultural, así como la vulnerabilidad y la percepción del riesgo ante los desastres. Entonces, sí, me hace el favor de recibir con un aplauso al arquitecto Ruz y le voy a pedir al arquitecto Salinas que pasemos los dos allá a escuchar. Muchas gracias, Luz Marina. Gracias a todos y pues daremos inicio para ver o conocer un poco más sobre lo que es nuestro estado. Si gustas darle un clic. Bueno, sí. Hablemos de patrimonio, y patrimonio ustedes saben que es tanto cultural como natural. Ambas cosas tenemos de sobra o tenemos mucho que presumir en nuestro estado de Guerrero. ¿Sí gustas pasarla? Miren, como ustedes conocen, ya es una referencia ya oficial de donde se encuentra el estado de Guerrero. Y ahí está la extensión, la superficie que tenemos, 64,000 kilómetros, el 3.2% que ocupamos en el territorio nacional. Pero lo que más nos interesa ver es, tenemos un litoral de 500 kilómetros, un litoral que nos ha dado vida y nos ha dado también parte de la historia. Bueno, la que sigue, por favor. Dentro del patrimonio natural que tenemos, obviamente está el Parque Veladero. Primero es la ruta de Cacahuamilpa, en el 36 declarada. Oficialmente tenemos la ruta de Cacahuamilpa, el Parque El Veladero y el Parque Juan Álvarez, que está en Chilapa. Si gustas pasar. Chilapa y Citlala son reservas ecológicas muy interesantes. El Parque El Veladero tiene mucha historia, no solo para Acapulco, sino para el país entero, ¿no? Ahí fue donde estuvo sitiado Morelos, estuvo Morelos aguantando para poder tomar el fuerte de San Diego y a partir de eso lograr lo que era la libertad de nuestro país o la independencia. Y el primero, que es la ruta de Cacahuamilpa, que más ustedes mejor que nadie conocen ese espacio tan famoso, que se han hecho tantas obras importantes como la película de Macario de Bruno Traven. Principalmente Porfirio Díaz estuvo ahí, es lo que estábamos leyendo, con su esposa Carmen, y es la primera vez que se toca el vals de Juventino Rosas Carmen en ese fondo musical, que ahora el maestro Álvarez lo retoma cada vez que tiene, y hacen una serie de presentaciones musicales impresionantes realmente. Por decir un dato, ¿no? Cuando vino Porfirio Díaz, ahorita me acuerdo porque estamos tratando de rescatar los festejos que se hizo durante el centenario, en contradicción al bicentenario, estuvo la plana mayor de todo el país, gobernadores de todos los estados y científicos y gente importante estuvieron presentes durante 4 o 5 días en los eventos que se desarrollaron en la ruta de Cacahuamilpa. La que sigue. Pero aparte tenemos rutas como la de Justlahuaca, que está delante de Mochitlán. Esa ruta también es importante porque tiene una profundidad de 1200 metros y tiene más de 2500 años de antigüedad y cuenta además con pinturas rupestres, pinturas arqueológicas. Entonces también es otra riqueza poco conocida porque el acceso es muy complicado. Sin embargo, es algo que tenemos que aportar y que tenemos que conocer los guerrerenses. Aparte de Justlahuaca, tenemos la cueva de Ustotitlán. Esta está ahí cerca de Citlala, entre Citlala y Chilapa, y contamos también con otra pintura, una pintura de ese gobernante con jaguar, pero que nos remite a Yucatán, a la cultura maya. Es muy similar el concepto que se tiene del relieve con la pintura que está plasmada en Ostotitlán. Y si hablamos de Ostotitlán, pues tenemos que también hablar de lo que es nuestro río Balsas. En las relaciones que hacen los historiadores, era impresionante la dimensión que tenía ese río, que prácticamente decían que era un mar, ¿no? Pero todavía lo tenemos, es el río uno de los más grandes que tenemos, o más largos que tenemos en el estado o en el país. Cubre 4 o 5 estados, Puebla, hasta Veracruz llega, ¿no? Porque es parte de los deshielos de los volcanes, y atraviesa todo lo que es el estado de Guerrero, prácticamente es el límite con Michoacán y Guerrero, ¿no que sí? Parte del límite también es el río Mezcala, que da la cultura del Balsas,
Pero cuando estamos hablando de patrimonio y sobre todo de arquitectura, patrimonio edificado, pues yo quería resaltar la obra que se hace en el 94. En su momento, bueno, era el segundo puente más grande de México y de Latinoamérica, diseñado por ingenieros mexicanos. ¿No que sí? Aparte del papagayo, pues tenemos, para los que le gusten el rafting y todo eso, lo tenemos ahí. Guerrero ocupa el 12º lugar a nivel nacional en disponibilidad acuífera. Entonces, con esa diversidad que tenemos de vegetación, le agregas los elementos naturales como es el agua, independientemente del potencial de la riqueza minera, somos blanco o ¿cómo se puede decir? Sí, de expoliaciones, ¿no? Tenemos un problema de degradación ambiental muy fuerte, que nosotros como arquitectos, como guerrerenses, tenemos que valorar. Entonces, la que sí. Miren, por ejemplo, ese proyecto desde el Reservato Delgado, que es el proyecto del Río Azul, el borbollón todavía mantiene esa transparencia de las aguas y está siendo subutilizado. Hay unos desarrollos que se hicieron ahí en Santa Fe que prácticamente están en total abandono. Entonces, ¿la que sí? Bueno, ahí cerca de Chilpancingo se está en la reserva de Lomiltemi y se tiene con cría de venado para que la gente vaya y conviva, sobre todo los niños con ellos. ¿La que sí? El jaguar, que es parte de nuestro emblema estatal como guerreros jaguares, todavía es el mamífero más grande que existe en América Latina, y Guerrero parte de su reserva natural. ¿La que sí? Si hablamos de aves, te digo, en tantos kilómetros cuadrados, en tanta vegetación, en el mundo hay 9.000 especies de aves y en México ocupa el 13º lugar, y el estado de Guerrero tiene el 4º lugar en diversidad de aves. Tenemos una riqueza que es la que nos anima todo el medio ambiente que tenemos. ¿La que sí? Y hablando de tortugas, de las 8 que existen, 7 arriban en México y 3 en la costa de Guerrero: la laúd, la lora y la prieta. Prieta, como muchos de nosotros somos, que al rato voy a contarles ese tipo de historia. Sí. Y hablando de vegetación, pues qué más, ¿no? Lo que brinda Taxco al mundo. Los chilpancingueños se enorgullecen del toronjil. En Acapulco se vende el cacahuananche en todo, en jabón, shampoo, recetas, y lo que es la ceiba o el pochote. Para nosotros la ceiba es parte de la tradición de cómo atracamos la cultura, no solo de México, sino compartimos con todo el mundo. En la ceiba famosa de Acapulco era donde se amarraba la famosa nao de China, que era el intercambio tanto de especies como de riquezas económicas como era la plata, pero principalmente la riqueza cultural. Tanto Asia como México, como América y Europa, incluyendo África, tuvieron un punto de reunión que fue Acapulco, que es el crisol donde se fundieron infinidad de culturas. ¿La que sí? Mire, por ejemplo, como somos una diversidad cultural, a todos nosotros nos ha pasado que hemos recurrido a la medicina alternativa, que no es alternativa, sino es que la medicina original que teníamos antes de que llegaran todos los químicos. Y el Estado tiene una riqueza que todavía se sigue utilizando. Tenemos remedio desde para el dolor de cabeza hasta para el mal de amores, y esto de influencia africana. Bueno, y de patrimonio cultural edificado, pues qué más que presumir que Santa Prisca, ¿no? O sea, Santa Prisca es una referencia del estado de Guerrero, ¿la que sí? Al igual que Acapulco, ¿la que sí? Entonces, de la colonia son nuestros símbolos que 300 o 4 todavía seguimos presumiendo. Pero aparte tenemos una riqueza de patrimonio arqueológico pocas veces conocida. Platicando con Cuauhtémoc Reyes, el arqueólogo aquí del estado, nos habla que hay más de 2.500 sitios arqueológicos en el estado y abiertos al público nada más 10. Sí. Pero miren, por ejemplo, en la organera Xochipala, la cultura tiene de 650 años o a 1000 antes, después de Cristo, pero está la influencia del famoso arco maya. Ahí tenemos esa presentación y tenemos obras hidráulicas muy importantes, lo mismo en Tepocuantitlán, donde se ve la influencia de los olmecas. Entonces se está reescribiendo la historia conforme se estudia más el estado de Guerrero en cuestiones de las tribus originarias. En Guerrero existieron alrededor de 20 de tribus que convergieron en este estado. El alto mezcalativo de la cultura de mezcal
que es un referente importante, y sobre todo en el caso de Acapulco tenemos vestigios de asentamientos humanos de más de 4000 años de antigüedad, en lo que es el actual, la Punta Diamante. Han encontrado ese tipo de vestigios, y ahí cuestionan también la llegada del hombre a través de Europa, ¿no? Dice, bueno, antes que ellos llegaron muchas, otras personas ahí, ¿no? Y hablando de la Chole, el rey de la ciudad de Maciel, es un sitio importante que afortunadamente está siendo rescatado. Zihuatanejo fue el primer puerto en el estado, y acaban de trabajar sobre eso, ¿no? Esa es parte de lo que se tiene. Y ahí, por ejemplo, en cuestión de arquitectura, un dato importante es que cuando se descubre ese tipo de ruinas o vestigios, se detectan que existen tabiques formales de una dimensión de cerca de 50 centímetros 40, ya hablamos de arquitectura de barro, arquitectura de tierra, que ahí están desmitificando un poco que el ladrillo venía de Europa. O sea, en América ya teníamos tabique, y eso nos decía Gustavo Gili cuando habla que el desarrollo que vino a México provocó todo ese tipo de desastre, porque en un mundo nuevo todo habría que ser nuevo, habría que destruir lo que existía para poder consolidar lo que era la apropiación del espacio. Y así nos estuvieron alimentando durante muchos años, haciéndonos imponiéndonos varias cosas. Una de ellas era, por ejemplo, el tabique, y la otra que nos decían, por ejemplo, los nahuas. Cuando nacía un niño, los padres lo llevaban con el sacerdote, y el sacerdote veía qué día nacía, y decía, bueno, tú naciste este día tienes, por tanto, le corresponde a esta deidad, y tú tienes que llevar ese nombre. Entonces, si sabemos ahora nuestros nombres, que es el calendario español, que según el santo, si nací el 22 de noviembre, me llamo Cecilio, porque es día Santa Cecilia, pues los nahuas lo hacían mucho antes que llegaran aquí. Entonces hay que ver quién le copia a quién. ¿Sí? La que sí. Bueno, Tehuacalco también es de los pocos sitios que se han rescatado y que también son dignos de presumir por todo lo que se tiene, todo este juego de pelota, pero también que era un espacio ceremonial. Casi la mayor parte de los asentamientos que están abiertos al público en el estado tienen que ver con un aspecto muy interesante, que es la cuestión de ceremonial. Son sitios que están ubicados de manera estratégica. ¿Sí? ¿No que sí? Bueno, Cuetzalcochitlán, quizás lo difícil no sea llegar, sino nombrarlos. Son vestigios interesantísimos, que lo que hacemos nosotros como universidad es crear proyectos que vinculen el vestigio arquitectónico, pero que le den la accesibilidad y la garantía de asentamientos también. Por lo que sí. Y hablando de pinturas, en Acapulco tenemos una pintura rupestre, una pintura que aparece en los códigos mendecinos, y aparece esta figura de Lenín Yopi, que supuestamente nunca fue sojuzgado por ninguna tribu, ni incluso por los mismos españoles, y es de los primeros habitantes que se tienen ahí en el municipio, en el puerto. Pero contamos con Palmasola, que afortunadamente el gobierno lo rescató. Es un sitio para todos los que les gustan los deportes extremos. Digo, no es sino porque hay que recorrer un buen parte del cerro caminando, pero el pago es la vista panorámica que se tiene. Es realmente impresionante, aparte de todo lo que es la interpretación de ese tipo de vestigios. Compartimos otro que está en Punta Diamante, que está a la izquierda, si lo pasas por favor. Sí, atrás. El que está a la izquierda es la bruja que le dicen, esa está en Punta Diamante, que era parte de los asentamientos primeros en Acapulco. Hay otros que están distribuidos alrededor de los cerros, como por ejemplo este en el Coloso, que es un asentamiento habitacional. La que sí. Esa piedra que la tenemos en la escuela de ecología, o parte de lo que era la escuela de ecología, donde está un jaguar, y estaba lo que eran los vestigios de la ciudad perdida de la Sabana. Esa es una importancia. En el 59-60 se hizo el descubrimiento por parte del doctor Palmer, y desgraciadamente tuvimos un problema que seguimos teniendo actualmente. No tomaron en cuenta el sitio porque era muy pequeño, no era grandioso. O sea, solamente las obras de tipo Teotihuacán es la que le daban importancia. El Estado ahora están cambiando ya la forma de percibir los espacios, y están viendo que un solo espacio pequeño junta un gran asentamiento. O sea, son referencias que se tienen. La que sigue. Sí. Miren, por ejemplo, tenemos alrededor de 64 vestigios arqueológicos distribuidos en todo lo que es la bahía, y nada más conocemos un poco de lo que es la sabana. Pues esa es la importancia para mí de difundir a todos ustedes
toda esa riqueza que se tiene. Acapulco no es nada más playas y arena, es mucha riqueza arqueológica, es mucha historia, sobre todo también en cuestión de la época de la colonia. La importancia que tiene Taxco y la tiene Acapulco se releva mucho con lo que es la Feria de la Nao. Cuando se hace el intercambio con los países asiáticos, de Acapulco iba todo el sitiado que pagaba el mantenimiento de las tropas españolas y la ocupación en lo que es las Filipinas. Pero aparte de eso también iban los albañiles que hacían las iglesias que están en Filipinas, que son albañiles tlaxcaltecas. Y también iban sus esposas, y también se llevaron el petate, pero también se llevaron toda la comida, se llevaron el maíz para compartirlo con los filipinos, y ellos nos regresaron desde la palmera, el tamarindo, el mango, pues nos invadieron con básicamente todo, incluso con la comida, que estamos peleados hasta por el ceviche, la paternidad del relleno, que es típico de Teppan, y otros tipos de platos que no sabemos cómo asumirlo, ¿no? Por favor, la que sigue. Miren, por ejemplo, con la importancia que tenía la feria, pues levantó la codicia de todos los piratas y corsarios, y la primera presencia que tiene Acapulco de un ataque o de una visita es de Spielbergen, que no ataca el puerto, sino que llega para intercambiar a esos prisioneros en 1615, pero ya en el 14 ya teníamos Acapulco resguardado. Era el antecedente de lo que era el fuerte de San Diego. La que sigue, ese es cuando llega arriba Spielbergen en el puerto. Se pueden ver algunos como maderas que salen de disparos de cañón que salen desde ahora está ubicado el fuerte. No era el mismo, no era el original, sino era una parte de un vestigio, hasta que se hace realmente una fortificación. La que sigue, ya cuando llega Adrián Bot y le dicen, sabes, aunque el rey nunca dio la autorización, la gente local junto con el virrey decidieron empezar el fuerte y lo edificaron, ¿no? Y esa es una imagen del dibujo de Adrián Bot. Y vean también toda la diversidad de vegetación que existe. En Acapulco todavía tenemos encinos, hay un encino acapulqueño que lo define Cardero en su obra de Malespina, y toda la riqueza vegetación la que sigue. Ese es otro proyecto que a mí me interesa mostrarlo. A raíz de que sucumbe el fuerte por un fuerte sismo en 1775, se reconstruye una propuesta de reconstrucción de la ciudad por Francisco de la Bodega y Cuadra. Él replantea construir la ciudad y lo propone ya con una traza ortogonal, con una ubicación estratégica para revisar la llegada de los barcos, y él propone esto. Pero lo que me interesa es, aquí en Taxco existe la hacienda de la Cuadra, que pertenece a este capitán peruano. Francisco de la Bodega y Cuadra es el prócer más grande que tiene Perú. Fue el que hizo el convenio con el capitán Vancouver y evitaron que los rusos invadieran todo lo que era América del Norte, porque el gobierno de Nueva España llegaba prácticamente hasta lo que era Canadá. Entonces Vancouver y Bodega y Cuadra hacen el convenio, logran que los españoles mantengan esa propiedad, y cuando regresa Vancouver a Perú y así va a regresar, llega a México, y en México fallece cuando va de Guadalajara a México, y los peruanos están muy preocupados porque no encuentran sus restos arqueológicos, sus restos humanos del prócer más fuerte, más importante que tiene. Entonces estamos trabajando con el gobierno de Perú para hacer este seguimiento, y por eso nos estamos llevando a lo que es la hacienda de Francisco de la Cuadra. ¿La que sí? Bueno, ese es el actual fuerte que tenemos, obra propuesta por Miguel de Constanzo, construido por Ramón Panón. Pero la importancia del fuerte era lo más sofisticado que existía en sistemas de fortificación y sistemas constructivos. Es una herencia de Vauban y de Belidor la que proponen ese tipo de pentágono regular, y que actualmente lo gozamos y lo presumimos con prestigio donde quiera que vamos. La que sigue. Pero no solo era el fuerte, ustedes pueden apreciar, había 19 sitios fortificados en el que distribuían alrededor de la bahía de Acapulco, que eran la que protegían al puerto de cualquier invasión pirata. Ante esa presentación, obviamente cualquier atacante lo pensaba más de 2 veces. Siempre tuvieron un temor de ser atacados por vía marítima. Sin embargo, la independencia se logra porque es un ataque de tierra adentro. O sea, Morelos les llegó por dentro, ahí sí no tenía mucho resguardo. La que sigue. Parte del fuerte y una propuesta de Belidor es quitar el almacén de pólvora. Antes las fortificaciones de las ciudades tenían un almacén de pólvora. Conforme se iba mejorando el sistema de armamento,
empezaron a ver balas de cañón que eran incendiarias y eran explosivas. Entonces, si explotaba dentro del almacén de pólvora, pues detonaban el fuerte. Lo que hicieron fue trasladarlo a 1 kilómetro de distancia en una parte más alta y establecieron un almacén de pólvora o casamata que la tomó Morelos en 1813 antes de sitiar el fuerte. Fue lo primero que tuvo que hacer, y posteriormente la recupera Juan Álvarez cuando hace una defensa ante la última invasión francesa, que fue en 1863. Bueno, durante esa época el Fortín Álvarez permaneció prácticamente abandonado. Después de 4 años se hizo un proyecto de investigación a través de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se logró que el INAH se metiera a trabajar, que la CEDESOL se metiera a trabajar, y se ha rescatado ese espacio para beneficio de toda la población, que es parte fundamental de lo que es el Fuerte de San Diego. ¿Ya no sigue? Perdón. Bueno, aparte del fuerte tenemos ahí lo que es una fundición, que es parte de eso, y tenemos muchas cosas más. Pero aparte de eso, lo que les quería decir yo, en el estado, actualmente tenemos 4 tribus indígenas. Bueno, le decían, en Guerrero había 20 tribus. Teníamos influencia africana que nos llegó por los tratantes de los esclavos que llegaron de África, traídos por los holandeses y franceses que iban a Estados Unidos. Tenemos filipinos, y actualmente en Guerrero tenemos 4 tribus, que es la náhuatl, bueno, ese es ya el espacio del interior. Ya tenemos piso de cedro, piso de cubierta igual a esta. Ahora esperamos a ver quién asume la responsabilidad de mantener ese espacio. Bueno, esa es la fundición donde se fundían las balas y se hacían las herramientas, ahí mismo, la que sigue. Y tenemos parte de la distribuida de los cañones, algunos todavía se mantienen, que son de 1757, la que sigue. Y las famosas aguadas o piletas donde se abastecían de agua a los navegantes, la famosa todavía existen. Pero también tenemos panteones, por ejemplo que es el producto de la nueva reforma de las leyes de Indias, de quitar del atrio el panteón, y se tienen muchos personajes importantes ahí que se tienen que rescatar para valorar el arte funerario, pero también la historia que encierran todos esos personajes, ¿verdad que sí? Miren, por ejemplo, esta es una obra de Carlos Obregón Santacilia, que es uno de los arquitectos más representativos del arte mexicano y del arte moderno, que se pretende también hacer un proyecto para que se restaure, ¿verdad que sí? Esa es la hacienda de la Providencia de Juan Álvarez, que en un momento llegó a ser sede del gobierno mexicano, porque ahí residía el presidente de la República. Afortunadamente el INAH ya restaura lo que es la capilla, pero todavía nos falta el entorno de lo que es la hacienda, que es bastante grande, ¿verdad que sí? Tenemos patrimonio industrial, en la fábrica de helados del Ticuí, en la fábrica de aceite del Castillo de Quiller de Loloapan, también, que tienen una riqueza importante, ¿verdad que sí? Miren, por ejemplo, esta era una casa que se quitó en 1985, era de Gustavo Eiffel, la estructura, la que sí. Afortunadamente se la dieron al Colegio de Arquitectos y ahora tenemos nuestra sede en una obra de Gustavo Eiffel, la que sí. Bueno, todos conocemos la obra de la casa de Dolores Olmedo y la carta de amor que le escribe Diego Rivera en su barda. Quizás esa sea la más reconocida y el Estado la acaba de recuperar, está en combinación con la iniciativa privada para hacer ese un espacio cultural. Pero Diego no nada más hizo murales, hizo acuarelas, hizo pinturas ahí durante su época final, pintó alrededor de 12 cuadros, la que sigue, donde plasma todos los atardeceres de Acapulco, donde él también planteaba el ocaso de su vida, la que sigue. Pero aparte de eso, Diego se casó con Emma Hurtado, y Emma Hurtado tenía una casa en Acapulco, y ahí también plasmó el arte. El fondo de la alberca de la casa de Emma Hurtado tiene un cuadro o un mosaico de Diego Rivera, que son los sapos, la que sí. Esa es su firma, ¿no? También tiene ese mural que son los pescadores, y hay otro que es el de los pelícanos. Eso también está en una propiedad privada que está dentro de Acapulco, ¿sí? Hay esa obra que se le atribuye a Diego, no hay realmente una certeza de que sea. Nosotros descubrimos unas iniciales que nada tienen que ver con Diego, y se lo llevamos a García Noriega, a Limba, y ella quedó de mandarla con la esposa de Matías Gueres para que la inventariara.
Lo que sí pudimos constatar es que si no la pintó, sí asesoró a las personas que lo estaban haciendo, porque Diego iba frecuentemente a hablar por teléfono al hotel de Casablanca, que es donde se encuentra esa pintura. Aparte de eso, miren, ustedes conocen esos nombres: Francisco Córsar, Sofía Bassi, Rafael Corona. Son artistas plásticos representativos de la época de los 60, 70, y ellos juntos, los 5, plasmaron un mural. Es un mural que está en el antiguo ayuntamiento de Acapulco, en el auditorio, durante la estancia de Sofía Bassi, que estuvo presa por un problema ahí muy fuerte, pero en solidaridad a ella, Cuevas, Coronel, Córsar, hicieron ese cuadro donde representaban la opresión por parte del Estado. Bueno, esa es la obra de Caganel, que está en la contraparte. Tenemos otra más que muchas veces los acapulqueños pasamos y ni nos damos cuenta. Siguen dando, por favor. Ese mural que está en la parte de arriba del edificio Manfred es una obra de José Reyes Mesa. José Reyes Mesa ha tenido la mala suerte que luego le destruyen sus obras, como en el Casino de la Selva. Aquí en Acapulco estamos luchando porque se recupere ese espacio. Es el sol que da vida, se llama el mural este. Tiene un eolo, una luna, un sol. Y ahí está su firma plasmada, no de Reyes Mesa. Pero está haciendo, entonces queremos que se reestructure y que se rescate ese espacio. Tenemos otra obra muy interesante. Mira, Francisco, sí conocemos ese mural de la Escuela de Medicina en la UNAM, ¿no? Pero también conocen ese mural. Ese es de Francisco Epens Helguera y está en el Hotel Boca Chica. Epens Helguera fue el que decoró durante muchos años nuestros timbres postales y algunos billetes. Y tenemos esa obra ahí de la diosa de la fecundidad, casualmente instalada en la playa más importante de Acapulco, donde millones de mexicanos fueron concebidos, o fuimos concebidos. Está esa otra obra de Matías Guédez. La tenemos ahí en la costera. A veces la suben, a veces la bajan, te la pintan de un color, te la pintan de otro. La gente se la atribuye a Dalí, pero realmente es de Guédez. ¿No que sí? Bueno, Acapulco y Tabasco comparten una cuestión interesante. Son dos sitios, si gustas pasar, sobre todo la Quebrada, millones de fotografías en el mundo conocen a México a través de Santa Prisca y de Acapulco. Aunque no conozcan el lugar ni lo ubiquen en el mapa, saben que Taxco está en México y que Acapulco está también en México. Entonces, dentro de la riqueza patrimonial también están las fotografías, pero en las fotografías también están las historias, los cantos, la música poco conocida. Esa imagen de Zapata, que ahora la tiene Casasola, fue tomada por un chilapeño, Armando Salmerón, y en Chilapa está la catedral que hizo Federico Mariscal, y la catedral de Acapulco también hizo Federico Mariscal. O sea, tenemos representación de los arquitectos más famosos en México, en el estado. Miren, es lo que le comentaba hace rato. Tenemos el 40% de nuestra población indígena es náhuatl, existen los tlapanecos, amuzgos y mixtecos. Teníamos 20, ahora tenemos 4, pero la que sigue, tenemos una importante que es la tercera raíz. Los negros forman una parte desconocida o pocas veces reconocida a nivel nacional. Afortunadamente el Estado le ha dado cierto valor, reivindicación. Le hicieron el Museo Afromestizo, es el segundo más importante en América Latina de la cultura afromestiza. Y si hablamos de la aportación de los negros, habla de la gastronomía, está el menudo, la tripa, la moronga, pero también tenemos otras aportaciones. Ese misticismo que tenían los africanos, se los juntas al misticismo que tienen los indígenas mexicanos y no saben las historias que se contan y se siguen contando. Todavía en mi familia te curan del mal de amores, te curan del nahual, del mal de ojo, y es a través de eso, del famoso tono, que los gringos le dicen el tótem, la deidad que es la que nos protege. Es una contribución que se tiene por parte de estas culturas. Las danzas que tenemos en el estado son realmente infinitas, algunas evocadas a cuestiones de evangelización, pero otras cuestiones con la producción agrícola. Aquí, las procesiones que se hacen son realmente impresionantes, los experimentos del agua, la forma de cultivo, la forma de celebrar también la sincretación que se da entre las culturas, la rancha de los bodos y cristianos, los 12 pares de Francia. Realmente el día que el Estado quiera hacer un congreso sobre las danzas o una reunión, realmente va a tener
función para 4 meses, yo creo, presentando una diferente cada día. Métele todo lo que es la cultura africana, la cultura indígena, la cultura europea y la asiática también, y vas a ver el resultado. Bueno, no podemos dejar de conocer Taxco en un momento de la procesión que se hace en Semana Santa también. Bueno, esas son parte del porrazo del tigre, los moros cristianos, los diablos, las zacatecas. Sobre todo las zacatecas es reconocida su forma del tejido que hacen, al igual que las de Guamustitlán, los huipiles. Las zacatecas en este caso sería la falda y la blusa, que ya son vestidos para bodas, ya no son de uso común. Miren, tenemos diversas versiones de diablos. Lo tenemos con herencia africana, que es el de la Costa Chica, el de Cruz Grande, y tenemos el diablo de Teloloapan, que es otro concepto, pero todos enriquecidos por el arte de las máscaras que se hacen en Guerrero. Guerrero, desgraciadamente, tuvimos un museo de la máscara que sí fue cerrado. Se tiene que reabrir y rescatar toda esa riqueza artística que se tiene. Los tlacololeros en Chilpancingo, de la región centro, todos los días casi no hay festejo que no estén presentes, y es una cuestión también que tiene que ver con la forma de la supervivencia, ¿no que sí? En música platicamos con Luz María hace rato, hablamos del Paganini mexicano, el maestro Juan Reynoso, o del maestro Tavira, que durante su película El Violín, que fue premiada, fue reconocido, pero también reconocemos la influencia de los agustinos, porque los sones y valses de la influencia de la Tierra Caliente es un reflejo o una herencia aportada de los frailes agustinos. Entonces, si nosotros seguimos el ritmo de la música, seguimos el ritmo de la historia, el ritmo de la arquitectura, el ritmo de la economía, el ritmo de la gastronomía, tenemos todo interpretando esos sentimientos. El baile de la artesa, que es un pleito casado que tienen los peruanos y los chilenos con los mexicanos, porque cada quien se lo atribuye, que es el zapateado que hacen con el paliacate en la mano y cantando versos y coplas, que está muy arraigado en la Costa Chica. Y no sería la gastronomía. O sea, el pozole, el Chilpancingo no puede dejar el pozole, lo mismo que en Taxco no podemos dejar de comer jumiles, que ahorita ya pasó la temporada, pero los tamales, toda esa herencia prehispánica, lo que te contribuye el maíz a la gastronomía internacional, realmente forma parte de ese distintivo que le hizo la UNESCO de declarar la gastronomía mexicana en general como un aporte de México para el mundo. Y en Acapulco pues tenemos el pescado a la talla, ¿no? Pero aparte está la cajita de Olinalá, que no solo es la policromía, sino el olor del árbol de linaloe, lo mismo que los muebles de cedro blanco de aquí de Taxco. Es algo que se queda impregnado. Olores, sabores y colores, Guerrero tiene mucho que aportar, y eso es lo que nos transmite a nuestra niñez, y nos transmite también a preservar lo que es nuestro patrimonio. Todo eso que ustedes ven se hace aquí en el estado, que tiene mucha demanda por parte del turista extranjero, y desgraciadamente en nuestro estado solamente en actos oficiales se hacen presentes ese tipo de instrumentos. Bueno, hablamos de artesanía, pues también tenemos que hablar de orfebrería, ¿no? En Taxco, la importancia que tuvo Spratling, pero también tienen lo que es las artesanías de la macazapa, la madera, la cestería, que la cestería no se podía concebir sin la influencia filipina a través de su aportación de la palmera. Todo lo que son los petates, todo lo que nosotros empleamos como artesanía, es gracias a la combinación que se tuvo, al aporte. La policromía del linaloe está muy arraigada con la policromía china. Bueno, entonces somos una mezcla de la que sí. Y si hablamos de bebidas, pues el mezcal, el chilate, que es una esencia del cacao, y la tuba, que es extracción del fermento del coco, también es una bebida que se produce en el estado. Y si no nada más bebidas tenemos ni comida, tenemos literatura. Reconocido en su época como uno de los más grandes autores, con el único pecado de haber nacido en la Nueva España, Juan Ruiz de Alarcón compartió espacio con Calderón de la Barca y con todo lo más granado en la época selectiva. Y lo mismo Ignacio Manuel Altamirano. O sea, Altamirano, aunque hay una discusión ahí que si bien no eran guerrerenses porque el Estado se funda después, no importa, nacieron en este estadio, pero Altamirano fue un ejemplo de lo que debe de hacerse la gente que tiene disposición. Confucio nos decía, todos los seres humanos llegamos al mundo en las mismas condiciones, llegamos desnudos y llegamos llorando. La educación es la que nos hace diferente, y Altamirano rompe los estigmas
al igual que Juan Ruiz de Alarcón y al igual que el Bodega y Cuadra, que el nativo de América o el nativo de México tenía la capacidad de rendir y dar cosas al mundo. Quizás en Acapulco los conocieron como Guerrero solamente a través de Jorge Campos. No, pues es el representativo de Guerrero, por su policromía, por su folclore. No, recientemente tenemos otras fuentes más importantes. Tenemos al padre de la cardiología en México, el doctor Ignacio Chávez, el primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri de Alba, y dos compañeros que tengo el orgullo de compartir los espacios con ellos, que es Roberto Arroyo Matos, Premio Nacional de Protección Civil en el 2009, y recientemente este año Luis Arturo Bello Pérez, egresado tecnológico de Acapulco, reconocido como Premio Nacional en Ciencias en Cuestión de Química. Entonces, el estado de Guerrero es rico, tenemos ganas de aportar, tenemos mucho que decir, mucho que contar, pero principalmente tenemos mucho por conocer los que vivimos aquí en nuestro estado. Tengo un amigo que es el antropólogo Benjamín Galicia, que lidera un centro de investigación, por así decirlo, un nombre sofisticado, que realmente es un cuartito donde los libros están sobre una tablita de AAA ahí casi cayéndose, pero tiene un lema que a mí me trae mucho. Dice: nadie quiere lo que no conoce. Y aquí en Guerrero tenemos mucho que conocer, sobre todo en esta época donde lo que más necesitamos es fomentar nuestra identidad y nuestro orgullo de ser guerrerenses. Y con eso, conociendo nuestro estado, podemos difundir lo que tenemos, y con eso pues, ganamos mucho. Ganamos presencia, ganamos historia, ganamos un reconocimiento, y sobre todo ganamos que nuestros jóvenes mantengan esa herencia viva. O sea, difícilmente otro país del mundo tiene toda la riqueza natural y cultural que tenemos en México, y Guerrero es uno de los estados más privilegiados. Con todo el respeto que tengo a todos los estados, en Guerrero se fundió, bueno, a partir del dinero de Tasco y de las embarcaciones de Acapulco hacia Filipinas, se conquistó otro imperio, que fue, se hizo otra colonia, que fue la colonia filipina, ¿sí? Entonces, esa era mi participación. Espero no haberos aburrido, pero sí con orgullo demuestro lo mucho que tenemos y les queda de verlo. Gracias.